Buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de El Pisein Podcast. Me encuentro en la noche de hoy al lado de Juan David Valdés del podcast Mito Cristiano. ¿Cómo estás, hermano? Hola Jimmy, buenas noches a todos los oyentes también. Muy bien, pues con la expectativa, estoy entrando también en esta ola de las colaboraciones, no tengo mucha experiencia, pero Sí. hay con expectativa de lo que podamos hablar. Excelente. Y el privilegio aquí como de verte cara a cara primera vez Ujú. porque el podcast suyo es más dado como al audio, ¿verdad? Sí, inicié hace pues menos de un año, realmente a mitad del año pasado, y Sí. siempre quise como que, pues al principio, tenerlo como medio anónimo, sin mostrarme y eso, pero bueno, ya estoy empezando a revelar mi identidad, igual porque ya me lo han pedido por ahí, que Sí, dicen que sí, pues uno está ahí. por ahí vi en Instagram que estabas como haciendo un Ujú. sondeo ahí de si a la Sí, gente le a ver, sí. interesaba. Sí, porque en algún momento también pensé como, bueno, también, porque eso me pareció chévere al principio, como mantener cierto anonimato y que Claro, resaltara más el mensaje o lo que yo dijera, más que la imagen de alguien, ¿no? Pero bueno, exacto. al final la gente siempre quiere saber quién está detrás. No, y fíjate que a mí también me gusta esa línea de que haya como ese misterio de quién está Mm. detrás de las voces. Siempre, no sé si recuerdas año, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo ahorita 28. 28, estás bien joven. ¿Recuerdas la radio antes de las redes sociales que uno Sí. escuchaba radio y las voces, incluso las mamás y todo, Ujú. que escuchaban a esos locutores de unas grandes voces y se imaginaban pues que el locutor era Ajá. el galán y todo, y siempre estaba Sí. como esa duda, esa Ah, expectativa de wow, ¿cómo será? Y eso. Y a mí también siempre me ha gustado eso, como mantener eso, pero ahora en las redes sociales sí, la es mayoría de gente quiere es como consumir videos, incluso mm, Spotify estaba enfocado en lo que era audio, podcast, sí, música, y ahora le tocó incursionar en el tema del video el porque la video. gente Ujú. le encanta el video, pero bueno, ahí uno poco a poco, yo también empecé el tema de entrevista y todo, y era más que todo audio, pero mucha gente veo que le gusta el video, entonces a veces como que uno va eh, cuadrando entre uno y el otro, unos en audio, Sí. otros en video, y, y ahí vamos. Bueno, un gusto, hermano. Me estabas contando ahora que de Bogotá, 28 años, y bueno, este podcast Mito Cristiano, muy bueno. Me quise pues invitarte porque me escuché ya todos los podcasts desde el Mm. primero que hiciste. Me cuentas que hace cuánto tiempo lleva el podcast. Estoy desde julio de 2023. Creo que Julio. en No, está muy agosto, reciente. sí, yo creo que en agosto subí el primer episodio. Lo que pasa es que yo empecé a trabajarlo desde julio. En julio grabé Ya, casi ya. todos bueno, los que incluí la primera temporada, que fueron 7. Exacto. Sí, entonces tuve la oportunidad de escucharlos. Obviamente lo recomiendo pues aquí los que están viendo, están escuchando. Es un podcast que tiene una producción muy buena. También me comentabas que sabes algo de cine, de televisión, entonces sabes todo este tema también de la producción y los que escuchen se van a dar cuenta, un sonido muy bueno, la musicalización, te felicito en ese aspecto, me parece que Gracias. un buen trabajo. Y contanos por qué el nombre de Mito Cristiano.
Bueno, al principio dudé mucho en ponerle ese nombre, la verdad, porque pensé que iba a espantar a la gente y iba a dar como un mensaje equivocado. Cuando uno le nombra a alguien como mito cristiano, entonces pareciera que Sí, está haciendo alusión como a todo lo contrario, ¿no? A que vamos a, pues, debatir que- o derribar, pues, las creencias cristianas y el mito, pues, del cristianismo, ¿no? Es lo que primero la gente pensé que se claro, iba a imaginar, pero no, pero, o sea, mi propósito al ponerle ese nombre fue, o sea, literalmente porque quería ir, eh, por esos, o sea, derribando esos mitos que yo sí, estaba encontrando que existen en la doctrina cristiana, muchos de ellos, pues, formados a través de la historia, introducidos a veces como bolitas de nieve que, pues, se fueron como metiendo y fueron, como yo digo, distorsionando, la esencia del mensaje principal del evangelio y lo que predicaba Jesús al principio. Entonces, ese fue como el propósito de ponerle mito cristiano. Afortunadamente, son más los que han entendido, de qué se trata el nombre y no al contrario. claro. Unos por ahí sí no lo entendieron, porque me escribían como: Eh, "Ay, pero", sí, o sea, claro. que Y yo creo que eso, no, y queda claro, tocaría es escucharlos todos, y incluso ujú, no, pues hay varios episodios que has posteado, pero en realidad el podcast está reciente, es nuevo, desde el 2023, sí. y no hay tantos episodios, incluso son cuántos episodios que llevas hasta el momento. Yo Bueno, es que yo acá. tengo un conteo. Lo que pasa es que hay episodios que he dividido por partes. Entonces, Ah, mi exacto. conteo, Son alrededor de 20 más o sí, menos. Casi sí, unos ahorita hay 20 más o menos episodios. 20 tracks, digamos, en Spotify, Claro. pero hay episodios que están como divididos. Entonces, yo en mi conteo oficial cuento 14 episodios, Ah, ya. pero digamos que ahí no incluyo como esas segundas partes que tienen algunos episodios, y hicimos como unas preguntas y respuestas, también un episodio especial que nos tocó dividir en varios porque quedó muy largo. Entonces, Exacto. sí, por eso hay más. Eso, entonces, pues sí, son alrededor de 20 episodios, pero en el primer episodio tú desarrollas el por qué se llama así el podcast, Mito Sí, sí, sí. Cristiano, das como esa antesala, esa presentación a lo que va a ser el podcast, pero eh, me gusta, comparto con vos el tema de decir del anonimato, también Ujú, comparto eso, también que no te enfocas como en perder tiempo en presentarte, en hacer una introducción muy larga, sino que vas como, ujú, como al al grano. grano. En eso yo sí tengo pues acá en el podcast hay una introducción y ciertas cosas, pero rescato en el tuyo que vas muy al grano, la Ujú, musicalización es cortica y son podcasts no tan largos, no es tan ujú. tedioso, van mensaje al grano, muy, Sí, muy bueno. Pues sí, me gusta mucho la metodología en que lo has adaptado. De todos los podcasts, pues todos son muy interesantes y como te digo, los recomiendo, pero quise basar esta entrevista, esta charla, más que todo en dos de esos episodios que es siempre alegres y menos emocional, más espiritual, que es el último, el más reciente. el más Sí. reciente que tienes ahí posteado. Entonces, quisiera como enfocar la charla en eso y me pareció pues muy interesante. No sé qué tendrías así brevemente que comentarnos acerca de esto, porque los dos van como un poquito de la mano el tema de que en las iglesias
muchas, no todas, pero muchas Sí. iglesias se habla eso de estar siempre alegres, de que el cristiano no debería sentirse de momento deprimido, Mm. a pesar de que esté pasando por ciertas cuestiones, como que quieren frenar esa parte emocional de los feligreses. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto al respecto? Bueno, yo me acuerdo que, pues, la primera idea que tuve acerca de estos, bueno, hablemos primero de pronto del de estén siempre alegres. Em, Sí, Me acuerdo que la idea me llegó cuando una vez estaba hablando con una persona, con un amigo cristiano, y él había vivido, pues, una pérdida muy, muy, muy grande, ¿no? Muy dolorosa, pues, significativa para él. Y él me sí, contaba que, interactuando con algunas personas de la iglesia donde él está, pues, digamos, esta costumbre que tenemos los cristianos de pronto de acercarnos a las personas que están pasando por un momento difícil, y a veces, no sé, por imprudentes o porque tenemos esto de verdad en nuestro subconsciente o aprendido, que nos lo han predicado todo el tiempo, pues tratamos de animar como con estas, frases trilladas un poco como, bueno, alégrate, el Señor está contigo, anímate, no estés triste, incluso, pues, sacamos la lista de versículos de, bueno, un ujú, montón de que van hacia a salir de ese momento de tristeza, porque entre más rápido salgas, ¿cierto? Es mejor, ¿cierto? Porque no deberías estar en ese momento de tristeza. También en ciertas prédicas que yo escuché a lo largo de mi vida, donde una de ellas, por ejemplo, una frase que recuerdo mucho, decía que este pastor, que el duelo no debería durar, un duelo, ¿no? Cualquier duelo no debería durar más de unos meses, porque si no después de esto ya podía, no sé, podía ser presencia de demonios. Entonces, sí, viene un poco como de esos mensajes y pues también de experiencias que sí, porque no es como que yo me lo inventé, sino que siempre está como en el imaginario que los cristianos, pues, estos momentos de tristeza, como los momentos difíciles, no deberíamos estar ahí, o al menos no deberíamos pasar mucho tiempo ahí, porque, pues, Jesús está en nuestros corazones y en nosotros, y es el mito del que quise hablar. Ese fue como el origen del tema. exacto. Sí, otra cosa buena a rescatar del podcast es que el nombre como tal es mito cristiano y en cada episodio vos vas como desmontando esos mitos, entonces Mm, es muy congruente el podcast con el nombre porque hay veces, y lo digo quizá por mi podcast, por este podcast que por el nombre, pues que el Pisein es una frase en griego que significa mm, la esperanza, como la esperanza cristiana, esa ya, esperanza que tenemos en la venida del ujú, Señor, eso que esperamos nosotros, la sí, parucía. Eh, pero yo desarrollo diferentes temas, diferentes temáticas de la fe y todo. Pero el podcast Mito Cristiano en cada episodio va desmontando cada mito, entonces es muy importante, muy interesante eso. Y algo que dijiste en este último episodio es mm, el hecho de que nosotros estamos muy acostumbrados, o a veces también se nos arraiga el hecho de orar a Dios como simplemente alabando, o sea, y no estoy diciendo que esté mal, porque se supone que ujú, nosotros debemos
de alabar, de adorar a Dios, Sí, de estar siempre tan agradecidos con Él por esa misericordia, de un día más de vida, o sea, de lo que la mayoría de cristianos sabemos, de ajá, cuando en los pequeños detalles que vemos, eso nos motiva como a alabar a Dios, esa grandeza perdón, valga la redundancia, pero esa grandeza, esa sí, inmensidad. Eh, pero a veces se nos vuelve como monótono el hecho de mm, Señor poderoso, omnipotente, omnipresente en la oración y deberíamos, se supone que si es una relación con Dios, deberíamos sentarnos en el momento de la oración y, y descargarnos con Él, sí, contarle, no me siento así, es que de verdad me siento deprimido, me siento frustrado, siento que no soy capaz, mm, esto no me está saliendo como yo quiero, siento rabia, ayúdame, yo quiero que esto sea así, pero yo sé que es tu voluntad. O sea, ponernos a hablar con él y sí, como también mencionabas en el podcast, y es muy evidente, por ejemplo, en el libro de Job, si nosotros mm, analizamos a profundidad, y lo digo en lo personal, porque cuando eh, esto me lleva a recordar de, no sé, ya tuvo que haber sido 2 años atrás, no sé, que yo estaba leyendo el libro de Job precisamente y sin estar, porque en ese momento yo estaba preparando unas preguntas y de acuerdo a lo que escuché en tu podcast y todo, mm, pero doy fe de ello que por ahí unos 2 años atrás, no sé, yo estaba leyendo el libro de Job y uno, y me ponía yo a pensar como, uy, pero es que, pero es que Job está, o sea, está retando a Dios, o sea, mm, Job hay un momento que llega en la disposición que tiene Job sí, es como con rabia y me quiero es morir y mm, como que no aguanto, o sea, y para muchas personas, a veces algún legalista o esto es como no, o sea, no es tampoco por ese lado, mm, no, Job no es que quisiera hacer eso, de pronto los amigos de Job fueron los que sí, le estaban metiendo ahí su cizaña y su cosa, pero no, Job también tuvo un momento en mm, que le pegó muy fuerte por la situación que estaba pasando, claro, entonces eh, me gusta mucho eso, me gustó mucho estos 2 episodios, pues han sido como los que más me han llamado la atención y decir eso, de que obviamente tenemos que darle la honra y la gloria al Señor siempre que podamos, pero también descargarnos con Él y hablar y a sí. sincerarnos verdaderamente. Esa, Mira que ahorita que mencionabas lo de la oración, que yo lo mencioné en ese episodio, ¿no? Eh, ujú. ahorita pensaba en cómo empieza uno siempre a orar, o cómo o cómo, que yo sé que tú y yo lo hemos vivido, porque en algún momento el que lleva muchos años de cristiano lo ha vivido, que lo ponen a orar en público, en cualquier contexto. Para mí Sí. eso es una de las experiencias más terroríficas que hay, porque uno es como, uy, Dios mío, aquí uno se va a sentir como evaluado, como, y Claro, aquí todos van a ver los ojos cómo puestos oro, ahí. sí, o Sí. qué palabras, ahora qué, por qué oro, qué palabras uso. Y yo me daba cuenta que a mí siempre que me ponían a orar en público, mis oraciones, pues eran, no sé, postizas, como eran todo bien, o sea, Dios te alabo, gracias por este día, hoy te pedimos por, no sé, la salud de no sé quién, o sea, empezamos a pedir, empezamos a agradecer, a alabar, o sea, todo son cosas buenas, pero no le damos espacio realmente a ser vulnerables, que es a lo que yo iba en esa intervención cuando lo dije de Dios no, a ver,
uno siempre lo compara, ¿no? Con la relación con los papás. Uno claro. con un papá o con una persona muy de confianza, uno puede desahogarse. Incluso, bueno, no lo pongamos con los papás, pongámoslo con un amigo, que uno tiene como Un tipos de amigo. amigos. Están los amigos ahí como lejanos, conocidos que le escriben, lo llaman a uno cada cierto tiempo. Y uno que le responde a esos amigos, ¿cómo estás? No, bien, ahí todo bien, ahí vamos, ¿cierto? No es como, Sí, todo bien, o ¿en qué estás trabajando? No, me ha ido súper bien en el trabajo. Eh, en cambio, uno tiene amigos mucho más cercanos, ¿cierto? O los que uno puede considerar sus mejores amigos, y uno con ellos abre su corazón, ¿cierto? O con la pareja. O sea, las personas entre más cercanas uno más abre su corazón, más se muestra vulnerable, porque uno no teme que lo vayan a juzgar, que vayan a pensar mal de uno. Entonces, así creo que nosotros debemos aspirar a desarrollar una relación con Dios en que lo veamos a Él como ese amigo tan cercano que no nos da pena, no nos da vergüenza abrirle nuestro corazón completamente y decirle, hasta como dijo Job, me quiero morir, ¿por qué no? claro. Llegar a ese nivel de sinceridad, si estoy pasando por un pésimo momento, ¿no? Uno de los salmos más populares, pero que se nos olvida, em, en el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. O sea, Dios está conmigo, no dice: "Tú me sacarás del", o sea, la oración no se enfoca en: "Tú me vas a sacar del valle de sombra y de muerte", sino que Dios está ahí con nosotros pasando por los momentos complicados. Exacto. Sí, muy cierto. Y eso que decías ahí, sí, cuando uno inicia, es que se nos va volviendo ya como un cliché, como Mm. de Dios Todopoderoso, Padre Señor, Celestial gracias, sí. del cielo, omnipotente. Y eso, o sea, no estamos diciendo que no se haga, pues el que lo desea hacer, pero sí reflexionar Mm, en el tema de que deberíamos tener esa relación verdadera, descargarnos ahí delante de Dios, en todo eso que sentimos. Y también hay algo que muy interesante también que planteabas y puede ser el hecho de frustrarnos de pronto al momento de cuando vemos cómo es la relación de otros hermanos con Dios, mm, cómo ellos están, entonces como guardarnos todas esas emociones y querer hacernos los fuertes, eso mm, puede desencadenar en cosas difíciles, porque es que solamente no sucede en a las personas del común, digamos que no son creyentes, lo que ya conocemos ahora mismo, todo el tema de la depresión que hay en el mundo y mm, todo. Muchas veces también la gente, no en todos los casos, pero mucha gente se guarda esas emociones y a sí, veces desencadenan en cuestiones muy tristes, pero también como cristianos puede darse eso, porque mm, queremos hacernos los fuertes de que no, todo está tal cual. bien, vemos a los otros hermanos como más felices, o sea, Mm, entonces tiende ya de pronto a compararse, o sea, la relación de él con Dios es como mejor, la mía sí. no, ¿qué pasa? Entonces hay que tener más cuidado con no reprimir esas emociones. O sea, está bien lo espiritual, claramente. Somos seres espirituales también y es tan necesario. Pero Dios nos creó como seres también emocionales. Por algo Exacto. tenemos, Están sí, así, mira. O sea, ese era como el propósito de ese episodio, precisamente. Y vamos a seguir ahondando porque vienen más en esa serie. sí, Pero siempre los cristianos lo vemos como así. O sea, por un lado, las emociones, por otro lado, el espíritu, porque siempre nos enseñaron pues que el alma está por un lado, ¿cierto? Por allá, el espíritu es otra cosa por allá.
y todo está contenido en un cuerpo, pero de hecho, y es algo que voy a profundizar un poco más, y aquí doy una exclusiva, pero Sí, incluso, o sea, hay bases bíblicas que explican el cómo veían los autores bíblicos el tema del alma y si realmente lo veían como algo separado del espíritu o como realmente un todo que hace parte de claro, nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, ahí viene un poquito el cambio de mensaje, ¿no? Si ya tenemos el concepto del alma, que mi mente, mis emociones, mis sentimientos están separados, es algo por allá y el espíritu es algo por allá, entonces eso desencadena un montón de otras cosas, de otros mensajes, diciéndonos como, o sea, es que cuando tú eres emocional, entonces no estás siendo espiritual, ¿sí? Cuando tú muestras mucha emoción o esto que escuchamos, ¿no? Sí, o sea, el pastor que quiere dárselas de más espiritual, entonces dice, no, yo no quiero dar sí. un sermón aquí por emociones, pero yo Ujú, digo, nosotros usamos las emociones todos los días, Dios nos dio las emociones, claro. incluso todos hemos experimentado a Dios a través de nuestras emociones, entonces, ¿por qué suprimirlo? ¿Por qué reprimirlo? Exacto, no, totalmente de acuerdo en esa parte y tenemos que reflexionar más en eso. O sea, es que si tenemos emociones es obviamente porque Dios nos las dio, no Sí, porque Dios nos las otro dio. ser o algo no, o nosotros mismos las desarrollamos, no, o sea, Exacto, nosotros no desde es algo humano, exacto, es algo exactamente. humano, desde que nacemos lloramos, nos alegramos, se nos eriza la piel al escuchar una melodía, o Mm, sea, es de sentarnos más a analizar eso. Incluso yo mm, en, en un podcast, en uno de los últimos que hice, hablando de la encarnación de Dios, mm, hablando incluso del tema de la razón, del raciocinio, Dios nos lo dio. Dios nos sí, pide que por medio de la fe nosotros accedemos a Él. Es digámoslo, la forma en que Dios nos pide, pues, para nosotros acercarnos a Él. Yo hacía así rápidamente, hacía una comparación de que no es lo mismo para alguien intelectual que se prepara, que estudia tanto y esto, y lee la Biblia y sabe y es un erudito, a una señora de 70 casi 80 años que no tiene ella no sabe de libros, de literatura claro, cristiana, ella se acerca por medio de la fe. Entonces, tanto el mm, erudito como la anciana acceden a Dios por medio de la fe. Claro, hay la fe, pero eso no quiere decir que no tengamos un raciocinio que mm, Dios nos lo dio, que nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. Como seres mm, humanos dudamos, nos cuestionamos, mm, investigamos. O sea, es un don de Dios, no por el hecho de que seamos racionales, no es ya decir lastimosamente que los ateos y así llegan al punto de que soy racional y yo solo en la ciencia veo todo y no me mm, sirve Dios y esto. No, o sea, podemos usar ambas cosas, la fe, pero también sí, la razón que Dios nos la dio, la podemos usar. Y mm, lo mismo el tema de las emociones. También podemos sí, usar este tema de las emociones. Y también pienso de que, ¿tú qué opinas de que las iglesias deberían prestarle más atención a la parte psicológica, sin mm, dejar detrás lo espiritual, la parte de oración, de ayuno, claro, estudio de la sí, Biblia, eso naturalmente sabemos que hay que hacerlo, pero yo también pienso de que las iglesias deberían prestarle sí, atención
y a todos. O sea, los jóvenes son los que de pronto batallan mucho a veces con ese tema de depresión, de emociones, pero los adultos también. ¿Vos qué opinas de ese tema? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que siempre teniendo en cuenta que hay que tener un equilibrio con todo, ¿no? También, bueno, hoy se puede decir que también se está adoptando otra moda en las iglesias y es que algunas de ellas que han incluido estos procesos de psicología, de terapias, em, pueden también estar dando un mensaje a veces equivocado y es irse al otro extremo, ¿no? Al ya ignorar completamente las soluciones, por decirlo así, em, que ofrece el- pues la sanidad espiritual, ¿sí? Un proceso de relación con Dios. Es decir, se trata de un equilibrio. Creo que ese es el peligro que podemos encontrar. O sea, por muchos años se satanizó la psicología dentro de las iglesias, ¿sí? Para muchos era como, no, es que eso es ciencia, eso es del diablo, eso no va con Sí, nosotros, eso no va con la Biblia. Y no, o sea, yo soy un fiel creyente que la ciencia es una gran ayuda, es un gran complemento para la espiritualidad que nosotros podemos vivir em, para nuestra sanidad espiritual, incluso para lo que tú mencionabas del razonamiento. Eh, Siempre se ha hecho la distinción de iglesia versus ciencia, religión versus ciencia, y sí, yo creo y estoy convencido que los cristianos que eh, sabemos que tenemos la capacidad de razonar, tenemos pensamiento crítico, nos hemos sentado y hemos analizado las posibilidades científicas y nos hemos hecho preguntas incluso a nivel científico de, bueno, ¿será que Dios existe? ¿Será que esto? Sí, entonces, lo digo porque a veces nos pintan en el lado de nosotros suprimimos el raciocinio, pero no es así, claro. no es así. Y volviendo, digamos, al tema de la psicología, estoy totalmente de acuerdo, creo que el tema de las terapias, el tema es que está el visibilizar las emociones, o sea, volvemos como a lo mismo, ¿no? Porque, o sea, la psicología lo que hace es que nos da explicación a muchas cosas que nosotros como seres humanos, pues, no logramos entender y que la Biblia, así suene, pues, controvertido, pues, no nos da un panorama completo porque está escrita, pues, en otro contexto muy diferente donde no tenían acceso a los estudios y al conocimiento que hoy tenemos, ¿no? Esto es algo que tenemos que entender. Entonces, la psicología no es una enemiga de la Biblia, Claro, al contrario, nos sirve para complementarlo, pero tampoco irnos al extremo de todo es psicología, todo lo soluciono en terapias, porque pues también, de nuevo, o sea, entonces no suprimamos lo espiritual, no dejemos de un lado nuestro espíritu, ¿sí? Entonces estoy de acuerdo, pero siempre en un equilibrio. exacto. Sí, claro, todo debe tener un equilibrio y tener en cuenta de que si bien las emociones, pues también debemos usarlas, pues también moderadamente, porque si Mm, ves muy, muy interesante lo que dices ahí de de tener ese equilibrio, porque también vemos esa parte emocional en grupos, más que todo, digámoslo, pentecostales o neopentecostales, vos ves que se van a un extremo de ya las emociones, de mm. las lenguas. No estoy diciendo pues de que no se hablen lenguas y eso ya es Mm, otro tema, pues, otro tema, sí. pero sabemos de que el orden, ese orden, que ahí sí yo estoy en contra en la cuestión de revolcarse, Mm, de gritar, o sea, ya yo creo que mucha gente conoce los shows que,
que se dan en algunas de estas iglesias, Mm, que es un desborde ya de las emociones sí, que, no, y ahí hay que ver algo, y es que también que hay un poco detrás de eso y los mensajes, o porque eso siempre viene de arriba, ¿no? Es decir, eh, con esta parte de las emociones siempre viene un peligro, y yo vengo de un contexto pentecostal carismático súper fuerte. exacto. em, digamos, no, nunca presencié, o bueno, al menos en los lugares donde he estado, am, no, mentira, sí, en mi primera iglesia sí, sí llegaron a hacer este tipo de cosas, pero sé que eso viene de arriba, de un mal manejo también de este tema de las emociones, y ahí es cuando, tiene este tema un lado oscuro, y es la manipulación de las emociones, precisamente, la manipulación emocional, ¿no? Entonces, Exacto. ahí es cuando entra a jugar lo que tú comentabas ahorita de la razón, ¿sí? Entonces, Dios nos dio emociones, pero también nos dio razón. Todas son para usarlas. Es que, o sea, somos, o sea, seres que no nos debemos cohibir de usar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces, siento que cuando empiezan a pasar este tipo de cosas que uno dice, pero bueno, o sea, esto ya se sale un poco del orden, como tú decías. Ya hay Sí. detrás un poco de manipulación, y sabemos que así como somos seres emocionales, pues somos seres muy sensoriales, lo que se mueve Ujú. detrás de estos servicios. Yo incluso lo he vivido en estas reuniones, en estos retiros, en donde hay una gran, ¿cómo decirlo? Pero, es decir, todo te lleva, ¿cierto? Todo el contexto, el lugar, las personas, los mensajes, la música. Ahí es cuando digo, hay un poco de manipulación, porque todo esto te lleva a que tus emociones estén a mil, ¿sí? Es A como ir a un mil, sí. concierto, o sea, es como ir a un concierto de tu banda favorita. Es decir, ¿cómo no te Ujú. va a emocionar ver en vivo a tu banda favorita, estando con un montón de gente que también le gusta esa banda, que se saben todas las canciones, que el sonido te está envolviendo, ¿sí? Las luces, o sea, todo esto tiene que ver, ¿sí? Y eso también se mueve un poco detrás de a veces los servicios, este tipo de Ujú. servicios donde suceden estas manifestaciones, y uno dice, pero ¿por qué eso tan raro? Hay que estar ahí, o sea, hay que estar ahí también para saber que todo lo que se mueve, es decir, todo es como una cadena que lleva a que veamos este tipo de cosas. Claro, uno lo ve en video y uno es como, uy, ¿qué es eso? Ujú. Em, pero cuando uno está ahí, eh, tal vez no es tan fácil. O sea, todo te lleva a morir un poco a la razón. Y ahí es cuando viene como la manipulación de las emociones, a través de De que las puede ser de la música, de los mensajes, del contexto en sí. Sí, entonces claro. hay que tener mucho cuidado con eso también. No sé Sí, tú qué opinas como de esto. O sea, para mí es algo más de todo lo que se mueve, de todo lo que se construye alrededor también, ¿no? Que te lleva a ti. claro, no, y yo también puedo decir que yo vengo de un contexto también pentecostal, no Mm, estaba tan inmiscuido totalmente porque pues yo llevo en los caminos del Señor ya, ya bien concretamente alrededor de 7 años, eh, pero ya en la iglesia pues donde me congrego actualmente es una iglesia más moderada en ese aspecto, mm, es así, pero anteriormente, cuando no estaba tan totalmente entregado a Dios, sino que era más como un cristiano nominal, era de estar ahí, de sí, sí, como que chévere, me interesa, claro, había como, yo creía pues que era un respeto a Dios y asistía cada cierto tiempo y todo, pero era en un contexto también
pentecostal y fue a muchos servicios, eventos que hacían ya masivos, también llegué a asistir y todo. Y, y como decís, o sea, por más que a veces uno no quiera, en el momento que están ministrando, la Mm, música, el pastor, yo nunca, incluso lo, lo confieso, eh, en los momentos cuando imponían la mano para uno caer caerse, hacia sí. atrás, debo decir que hubieron momentos que me dejaba llevar y caía, pero no es porque Eh, verdaderamente yo sintiera exactamente. Me pasó una exactamente cosa igual. así. Incluso te, Exacto. te voy a contar también una anécdota que yo viví. Yo estaba sirviendo en una iglesia y yo era como, sí, como una especie de ayudante en un retiro que hacía esta iglesia. Sí. Al final del fin de semana, esto se hacía en un hotel. La última Sí, charla se trataba del Espíritu Santo y la oración en lenguas y de hablar en lenguas, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo. claro. Entonces, una de las cosas que se hacía en esa última charla, en la última administración, era precisamente animar a las personas a que desarrollaran el don de lenguas, ¿sí? Em, ¿Qué pasó? Me acuerdo que a uno pues le daban a cargo, yo tenía varios muchachos un poquito menores que yo y de nuevo, ¿no? El evento, la música, todas las personas, o sea, imagínate, cientos Mm, de personas orando. Pero había claro. uno de los muchachos que yo tenía a cargo, él no podía con el tema de las lenguas, no podía, simplemente no. ¿Y qué te enseñan generalmente? Aquí es donde empieza el problema. Entonces, a ti te dicen que cuando una persona no está desarrollando el don en ese momento, tú tienes que empezar como a enseñarle, ¿sí? Entonces, eh, te dicen como, no, pues háblale como si fuera, como a repetirle palabras como si fuera un bebé, ¿cierto? Como a va, 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 sí, o sea, como empieza a hablar un bebé. Claro, yo ese día lo hice. Me acuerdo que a este muchacho se le dificultaba mucho. Yo me le acerqué al oído y le empecé a repetir palabras para que él repitiera lo que yo estaba diciendo. Entonces ahí empezó él, poco a poco, bla, 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 y pues terminó ahí como uniéndose a todo El pues el tema espectáculo, del... la sí. Sí, claro, yo años después analizaba y pensaba, yo estaba forzando el don de lenguas en una persona, o a mí me estaban llevando a forzar el don de lenguas en una persona. ¿Por qué? Porque me dijeron que es que Claro. todos tienen que salir hablando lenguas. Yo hoy en día digo, ¿por qué? Estoy forzando que el Espíritu Santo entonces se mueva a través de una persona, ¿sí? O sea, yo te digo, eso que yo hice ahí fue completamente humano, fue completamente, me salió a mí, eran palabras mías, eran balbuceos míos y este muchacho las estaba repitiendo y luego se dejó llevar, ¿sí? No digo que Exacto. después él no pudiera desarrollar un don de lenguas, no lo sé, porque no lo Pero volví a ahí ver, vos, además. pero Pero ahí tú en el momento le estabas, o sea, ni siquiera tú sabías lo que decías, sino exacto, ahí yo, como, yo estaba siguiendo instrucciones, a mí me dijeron que es como enseñarle a hablar a un bebé. hombre, Yo le voy a repetir sílabas, bla, bla, bla. Pero si tú lo piensas, o sea, todo esto que te estoy contando es simplemente absurdo si lo miras desde el punto de vista espiritual. Yo estoy forzando claro, en una persona que el Espíritu Santo se mueva de una manera, pues, humana, ¿sí? Entonces, humana. mm, Sí, mal. desde ahí empezamos mal, ¿no? Desde ahí como de esos mensajes que damos de incluso enseñar a otras personas para que hablen en lenguas, para que desarrollen los dones del Espíritu Santo. Entonces, todo empieza Eso así como por detallitos. y se puede dar no solo en lenguas, también
en oración, que muchos se frustran porque, Exacto. ay, este ora como más bonito, este como que le fluye más. Exacto. Entonces eso puede frustrar a muchos dentro de las Sí, congregaciones porque se empiezan a querer comparar y peor aún si viene un líder y dice, no, es que usted tiene que hablar en lengua, es que usted tiene que orar así, es que usted tiene que poner a prueba el don de sanidad, usted tiene que empezar a sanar enfermos. sí, Y ve que porque no, si o no, no sea, tienes al Espíritu Santo. Ese no es el mensaje tiene súper peligroso. Entonces, una eso, persona se puede quedar pensando toda la vida que el Espíritu Santo no está en ella, o no está en él, claro, porque en una iglesia, o alguien le dijo: "Si no hablas en lenguas, si no oras de cierta manera, si no tienes el don de sanidad, el Espíritu Santo no no está está ahí". en ti. Mm, No, y a muchos, habrá muchos que no, pues gracias a Dios eso quizá no les afecte y muchos han salido de sí, ese contexto. Por ejemplo, tú has salido. A mí no me tocó tan fuerte porque no estaba tan inmiscuido quizá ujú, en una congregación, sino que era más como feligrés, que okey. experimenté el tema de que te imponen manos y te vas para Eso también me atrás. pasó, y hice lo mismo que tú. Yo me tiré, yo me tiraba. O sea, no hay Yo otra no sé. opción, es que no hay otra opción. Si no te tiras, pues no Van a decir que vas a no hubo quedar nada. mal. Sí, que no, el Espíritu Santo no está, que eres un rebelde, en el peor de los casos, que estás endemoniado, y es peor proceso porque te citan Y luego que a una liberación o cosas así. Entonces, sí, son cosas que es muy fuerte y de verdad que las muchas congregaciones deberán tener cuidado en eso porque de verdad que, o sea, todos los seres humanos pues no somos iguales, gracias a Dios, pero hay mucha ujú, gente que esto la puede sí, frustrar, o sea, les empieza a generar un daño psicológico. ujú, Lastimosamente por ese medio también mucha gente se va, postata, sí, ya no, es no me verdad. interesa, o sea, no, acá me obligan, todo tiene que ser obligado. Sí, Cuando se enteran de que es que las cosas no son así, la manera, yo puedo reaccionar de una manera, tú, otra persona, con humildad y decir, no, el Señor poco a poco va trabajando en mí, yo tengo otros mm, dones, yo tengo otras cosas, pero hay otras personas y yo he conocido casos, le sucede algo mal en una congregación y simplemente ya al sí. ateísmo, a lo que sea, pero a mí no me hablen de ningún Dios, ninguna Biblia, eso es una payasada. Y Entonces, lamentablemente, o sea, uno de cierta manera les da la razón, porque cl- si el exacto, primer acercamiento que una persona tiene es a ese tipo de contextos y ese tipo de manipulaciones, entonces, hombre, pues uno tampoco podemos culpar a alguien, lamentablemente es así, pues de que al final tomen la decisión de lo que uno termina haciendo siempre, y que no debería pasar, pero relacionar a Dios con, eh, las congregaciones o las instituciones, que es algo, pues, que claro. lleva a muchas personas a hacer esto. Exacto, es así Mm, y eso, ¿no? El tema de ya de las emociones, ahí lo que estaba como medio planteando al principio y es que sí, también pasé por ese contexto y por más que vos quieras y estar rodeado, se te va un mar de emociones por medio de la música, por medio de lo que habla el pastor y claro, eso se puede generar, pero entonces el llamado es ese, a que tengamos un equilibrio en no irnos mucho a las emociones. El apóstol Pablo también decía de que todo fuera con mesura, sí, o sea, no un desorden y todo en el tema de lenguas, no, o sea, todo tiene que tener una mesura, no mm, irnos a un extremo emocionalista, carismático, sí, muy totalmente. extremo, y tampoco a un extremo como hacen ciertos grupos también más reformados que uno ve a veces que, o sea, casi que ni aplaudas.
es un silencio absoluto y te matan las Sí, emociones, te las quieren incinerar las emociones, entonces hay que completamente. tener, todo es un equilibrio, o sea, en la vida los excesos, sabemos, es malo. Hay Sí. que tener un equilibrio, hay que ser más conscientes, utilizar, si Dios nos dio la razón. O sea, sabemos, bueno, hay gente que lastimosamente a veces de la cabeza no está tan bien y se le dificulta de pronto tomar Ujú. ciertas decisiones y todo, pero los que tenemos esa oportunidad que Dios nos lo da, hacerlo y muchos al no hacerlo han dañado a mucha gente dentro de las congregaciones, entonces acarrea un montón de cosas y es muy Totalmente. triste. Y por eso me gusta mucho tu podcast de Mito Cristiano por lo mismo, porque vas desmontando eso y con la ayuda de Dios esto le llega a personas que, que los puede concientizar a ver, yo estoy haciendo esto. Un líder de alguna congregación que diga, Ujú. uy, no lo había visto desde este punto de vista. Ujú. Estoy dañando a otras personas, o sea, estoy acarreando con esto el daño en otras personas. Entonces, muy importante también tener en cuenta, como dice Eclesiastés, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, tiempo de Sí. abrazar, tiempo de abstenerse. O sea, todo es un equilibrio. Hay que saber, no siempre feliz, feliz, feliz. Tengo que ser feliz, emoción, emoción. Es triste. No. Siempre ese equilibrio y confiando en el Señor. Ya, hermano, pues como para ir finalizando, me gustaría que me explicaras así brevemente tu opinión, porque vi un video que posteaste también que Ujú. de este pastor y cantautor Ajá. Vidal, Es, ¿cómo es? sí, Marcos Vidal. Marcos Vidal. Marcos Vidal, Sí. donde él prácticamente mostraba ahí que decía de que para Dios como que no es importante nuestras metas, lo de lo nuestro, sino como en lo de Dios, dando a entender que eso se hace, pero dentro de la iglesia, de que tenemos que hacer las cosas dentro de una Sí. congregación y los sueños ya de nosotros, una carrera, un viaje, o una familia, como que eso pasa a un segundo plano por allá. Mm. ¿Y qué nos puedes decir de eso así brevemente? Sí, sí, ese el día que posteé eso tuve ha sido como el mayor día de las mayores vistas o escuchas de Sí. en el podcast. Sí, 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 esa publicación como que llamó mucho la atención. Em, Ujú, nada, yo cuando la vi, sí, bueno, él decía algo como que, a él se le acercaban personas que le pedían que orara por ellos y que orara por sus proyectos, por los proyectos personales de esas personas. Y él decía que no estaba de acuerdo con eso porque pues no se trata de los proyectos personales o de orar por nuestros proyectos. Y lo decía explícitamente, Dios no está interesado en tus sueños y tus proyectos y decía pues en su posición que él estaba en desacuerdo con los mensajes de seguir nuestros sueños, etcétera. Mm, y yo, pues, posteé ese día que estoy muy en desacuerdo con esa postura, porque precisamente eso lo traté en otro de mis episodios en los que estaba hablando de la voluntad de Dios. Y ujú. es que nosotros los cristianos tendemos siempre como, no sé por qué, a separar todo. O sea, nos gustan como los extremos, ¿sí? Y este tema también Sí. es de extremos, ¿no? Igual que el de las emociones. Entonces decimos que no, que las emociones están acá, lo espiritual está acá. Entonces con el tema de la voluntad de Dios
nuestros proyectos de vida pasa lo mismo. Entonces, nos han dicho como una cosa es el sueño de Dios, el llamado de Dios, lo que Dios tiene para ti, y otra cosa son tus sueños y lo que tú quieres desarrollar. Y generalmente esto se asocia con, por eso yo también lo hablaba, con ayudar a construir el reino de Dios, ¿no? Entonces siempre escuchamos mensajes tipo, ¿estás construyendo que tu reino o el reino de Dios? Sí, Y yo siempre así, me cuestiono esto porque lo mismo que con las emociones, Dios nos dio emociones, entonces, ¿por qué suprimirlas? Dios te dio sueños, Dios te dio dones, te dio talentos, Dios te dio pasiones, ¿por qué? O sea, ¿por qué mandarte a la tierra con esos sueños, con esas pasiones? ¿Por qué crearte de una manera si te va a pedir que lo suprimas, si te va a pedir que renuncies a todo eso? O sea, es que en sí es absurdo. Y yo en la Biblia veo los ejemplos de personas que Dios los usó con sus talentos, con el diseño que con el que Él los desarrolló, ¿sí? Entonces, em, claro, separar, creo que es un error separar y el decir que el proyecto de Dios es uno para tu vida y el proyecto que tú tienes es otro. Es decir, no me voy a ir al extremo de decir, pues, que todo lo que a uno se le ocurre en la vida y que todo lo que uno quiera hacer, pues, es la voluntad de Dios pero, repito, ¿por qué Dios te daría sueños? ¿Por qué te daría pasiones? ¿Por qué te daría talentos si quisiera que renunciaras a ellos? Y lamentablemente ahora exacto, en estas prédicas, pues, todo va enfocado como en deja lo que te gusta, deja tu trabajo, deja tus sueños, tus pasiones por ir no sé, a servir en la iglesia, a formar un ministerio, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que sí es un mensaje equivocado, pero es un tema también súper amplio. Y tengo un episodio hablando de la voluntad de Dios, como ampliando un poquito el exacto. tema. Ahí también hay un episodio y me imagino que vas a seguir posteando y de verdad muy, muy interesante, una charla muy amena. Un gusto, hermano, tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias pues por la oportunidad, por aceptar aquí esta pequeña charla muy enriquecedora y invito a la gente a que escuche tu podcast. Yo ahí seguiré escuchándolo. De verdad que una producción muy buena y antes ahí en algún momento algo que me enseñes ahí de, de producción ahí Sí, para claro, ese claro, no. sonido tan bueno. No, no, un gusto, un gusto. Y gracias por la invitación, Jimmy. Creo que cada vez se necesitan más proyectos como, bueno, como los que hemos trabajado tú y yo. Y creo que el apoyo que nos damos con este tipo de colaboraciones es fundamental, pues, para llegar a más personas. Siento que Sí, muchas personas, pues, necesitan de este tipo de mensajes, necesitan despertar el pensamiento crítico, necesitamos como este tipo de conversaciones para no comer entero, no claro. seguir siempre en la misma línea. No Entonces, caer en sí, la religiosidad, o sea, tampoco vamos a decir que no, nada de religión y esto, pues no mm, hasta allá, pero en la religiosidad de la gente que por miedo, por el que dirán, no, así. yo esto no lo hablo, dejémoslo así. Entonces esto puede ayudar a que alguien pueda concientizarse y sabemos Completamente. pues de que no vamos a llegar al número de escuchas como llegan los podcasts del mundo a millones de reproducciones y eso, bueno, no, pero estas palabras pueden llegar al público cristiano primeramente y, ¿por qué no? Alguien que esté comenzando los Sí. caminos No, del yo siempre Señor, pienso alguien.
con que llegue a una persona el mensaje, Exactamente. el trabajo está hecho. Con Y esa ha unos, sido mi perspectiva desde que inicié el podcast, porque, aunque gracias a Dios, pues, no ha sido solo una persona, pero, em, sí, sí he tenido como más, pues, comenzando más escuchas de lo esperado. qué bien, Pero siempre he pensado, así solo lo escuché a una persona, con eso el trabajo está hecho. Y basta. sí, Qué con eso bueno. basta. Excelente, así será con la ayuda del Señor. Y bueno, dinos ahí tus redes ya para irnos bien como te buscan. Bueno, yo estoy en Instagram, aunque no lo mueva mucho, mi Instagram Sí, personal, y como JD, o sea, las letras JD Valdés con Z y una S al final. sí, Y ya, eso es arroba. Y bueno, pueden seguir a la cuenta de Mito Cristiano, mito arroba cristiano. cristiano.pod. Y ahí sí, esa sí la muevo bastante. Es Ahí sí así. estoy publicando El, contenido muy seguido. el Telegram, por ahí también ve que tienes canal de Sí, se pueden Telegram. unir al canal de Telegram, donde, bueno, ahí como que anticipo cositas. Y, Ujú. y ya, bueno, ¿qué más tengo de redes? Sí, no, Y Instagram, bueno, estamos en YouTube para escuchar exacto, el las podcast. plataformas. Sí, estamos en Spotify, bueno, es la principal. En Google Podcast y en Apple, pues nos pueden buscar como Mito Cristiano. Y ahí Mito aparecemos cristiano. fácilmente. Exacto, el logo, igual acá cuando se publique este podcast, ahí tendremos ahí que en la portada es un Eso sí, fondo morado, un busto así como de Jesús, de muy, Jesús. muy llamativo, muy colorido. Sí, sí, sí. Mito, mito cristiano con Juan David Valdés, muy interesante. Y bueno, hermano, muchas gracias. Dios te bendiga y será hasta una próxima con la ayuda de Dios. Bueno, Jimmy, no, a ti muchísimas gracias y claro, claro, ahí estamos disponibles para cualquier otra ocasión. Muchas gracias, hermano. Buenas noches.